Muy buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente para mí un privilegio estar aquí frente a ustedes y con mucho temor de Dios, porque hoy he traído un mensaje que realmente nos preocupa a todos. El tema de esta noche lo he titulado La masculinidad en riesgo. Definitivamente la masculinidad ha venido socavando desde muchos años atrás. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir la Biblia acerca de lo que es la masculinidad? Eso lo vamos a comprobar ahora. ¿Amén? Es que acompáñenme a orar para que sea Dios quien dirija este mensaje y que podamos salir edificados esta noche de este lugar. Amén. Amado Dios, que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, una vez más. Nos permite que estemos aquí reunidos, Señor. Y en esta noche, Señor, te pido de que tú tomes control, Señor, de la palabra, del mensaje, Señor, que hemos preparado. Porque tú nos escudriñas, Señor, el corazón y sabemos que andamos por caminos perversos. Pero tú no vienes a liberar, Señor, a través de tu palabra. Oh, Señor, ayúdanos a permanecer firmes, Señor, dentro de tus mandamientos y estatutos que has puesto, Señor, en tu palabra. Y ayúdanos a perseverar, Señor. Gracias te damos, Señor, y apresura los pasos de mis hermanos que están por llegar. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, tomen asiento. Como les decía, el día de hoy, el título lleva por nombre Masculinidad en riesgo. En realidad, hay una crisis en la masculinidad del hombre. Y quiero empezar con un versículo en 1 Corintios 16, versículo 13 al 14. En la versión Reina Valera dice de esta manera, amén. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Muy bien. Les decía que hoy me ha correspondido hablar sobre la masculinidad. Vamos a ver la masculinidad según la Biblia. Algo que nos debe llevar a nosotros como iglesia es el deseo de regresar a las Escrituras. Y es urgente regresar a la Biblia en estos tiempos donde hay mucha confusión para definir lo que es la masculinidad. Quizás las corrientes de hoy en día, estas corrientes feministas de ideología de género, han hecho de que la definición de masculinidad cada vez está más deplorable. ¿Por qué? Porque estamos aceptando cosas que van contrarias a lo que nos dice Dios en su palabra. Así es que esta noche veremos cómo la masculinidad no es solo un asunto biológico, no es algo que yo quiero escoger, es parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Así que Dios no creó géneros, sino creó dos sexos, hombre y mujer los creó. Y aunque somos iguales, mujer y hombre, somos iguales en valor, en dignidad delante de Dios, somos distintos en el diseño, en roles y en conductas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Sí. Dios nos diseñó de maneras diferentes. Si bien es cierto, somos iguales en valor y dignidad delante de Él, nosotros tenemos diferentes roles y que ahora lo vamos a ver bíblicamente, cómo es el diseño de Dios y cuál es el plan de Dios para el hombre. Así es que necesitamos como hombres un llamado de atención, así como el que hizo David a su hijo Salomón antes de morir. En Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 2. ¿Qué nos dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 2? En la versión Reina Valera dice, amén. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra
esfuérzate y ser hombre. Esfuérzate y sé hombre. ¿Qué tipo de hombre estaba hablando aquí David para Salomón? John Piper ha definido la masculinidad bíblica de la siguiente manera. En el corazón de la masculinidad madura hay un sentido de la benevolente responsabilidad de liderar, proveer, proteger a las mujeres de la manera más apropiada que las otras relaciones de un hombre. Lo vuelvo a repetir, en el corazón de la masculinidad madura hay un sentido de la benevolencia y responsabilidad de liderar, proveer y proteger a las mujeres de manera apropiada. Vemos cómo son las características de este hombre dentro de lo que la Biblia nos refiere. Un hombre que lidera su hogar, un hombre proveedor de su hogar y que protege a su familia. Así es que no todo varón, hermanos, es un hombre. Me refiero a un verdadero hombre. Un hombre varonil, masculino, bíblico, piadoso, un verdadero hombre. Si hay algo que hoy en día estamos escasos, son de esos verdaderos hombres, piadosos, viril, maduros, temerosos de Dios. Nos faltan hombres que, como Josué, digan: por mi parte, mi casa y yo serviremos a Jehová. Se puede haber nacido varón, pero se requiere madurez para llegar a ser hombre. Se es joven una sola vez, pero puede ser inmaduro toda una vida. Y creo que muchos de esas características lo estamos viendo hoy en día en esta sociedad. Se es joven una vez, pero se puede hacer inmaduro toda una vida. Y esa es la tendencia que están surgiendo en la sociedad con los jóvenes. Jóvenes que están evadiendo sus responsabilidades como varón, jóvenes que ven el bienestar personal y están dejando de lado el de formar una familia, el de tener hijos, porque están buscando solamente llenar de placer y conseguir todo lo material posible mientras que puedan. Por eso existen muchos jóvenes que se están casando después de los 30, 35, inclusive 40 años, porque están evadiendo esa responsabilidad. Cuando uno adquiere, por ejemplo, un electrodoméstico, una lavadora, un televisor, siempre viene con un manual, ¿no? Y este manual te va a decir cómo funciona este electrodoméstico. Y vas a sacar el provecho al máximo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Igual que un automóvil. Tienes tu manual y sobre tu manual tú vas a poder saber cómo encender ciertos luces intermitentes, cómo prender, cómo retroceder. Porque hay un manual que te dice qué debes de hacer. De la misma manera Dios nos puso un manual, un libro, que son las Sagradas Escrituras, donde nosotros podemos encontrar y recoger cuáles son esas funciones y responsabilidades de los hombres y también de las mujeres. Así es que, hermanos, estamos en una difícil misión, nosotros como padres. Y en esta noche estoy hablando más directamente a los varones, porque nosotros somos los responsables, cabezas, líderes en nuestras familias. Así es que el modelo de la masculinidad se ha transformado a través de los años.
de ser un verdadero hombre. Así es que para la generación de nuestros abuelos, el ser hombre era ser un hombre trabajador, confiable y tener muchos hijos. Para la generación de nuestros padres era ser proveedor, tener pocos hijos y muchas mujeres. Pero para la generación actual es tener muchas cosas, no tener hijos y no tener esposa. Esa es la tendencia actual que están siguiendo los jóvenes hoy en día. Tener muchas cosas y no tener hijos y no tener esposa. Por eso que hoy en día vemos familias con un hijo, a lo mucho 2, o familias que no desean tener hijos, porque en su mente está que se le va a truncar un porvenir futuro. Y vamos a ver cuáles son esas características de este hombre verdadero, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, varones. Y vamos a ir al libro de Salmos 128 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y sobre este Salmo 28 es que vamos a ir desarrollando el tema de las características de un verdadero hombre, un hombre conforme al plan de Dios. Amén. ¿Ya lo tienen? Salmos 128. Y dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá muy bien. Tu mujer será como vid que lleva el fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. En este pasaje de Salmos 128, estamos viendo cuáles son esas características del hombre que Dios quiere que seamos. Un hombre que ande con el Señor. Un hombre esforzado en su trabajo. Un hombre que cuide y adore a Dios y que lleve a su familia a la oración familiar. Un hombre que rinde frutos y que vea la riqueza en sus hijos y en los hijos de sus hijos. En Génesis 1:27 dice: y Dios creó al hombre a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Hoy en día, al tratar de preservar ese tema de igualdad, algunas personas nos dicen que esas diferencias entre el hombre y la mujer no son muy relevantes, ¿verdad? ¿Han escuchado eso cotidianamente? Lo vemos en los noticieros, en las entrevistas de estas activistas, que inclusive por las redes sociales tratan de justificar de que entre el hombre y la mujer no existe ninguna diferencia. ¿Sí? Así es que la palabra del Señor, la palabra de Dios, enseña que los hombres y las mujeres son iguales en valor y en dignidad. Pero no existe ningún punto de comparación entre ser iguales y ser lo mismo. Una mujer y un hombre no pueden ser lo mismo. Somos iguales, sí, en valor. Pero ni el hombre ni nadie podrá igualar un hombre con una mujer. Así que por más que los psicólogos traten de reafirmar a los niños
dándoles muñecas para que jueguen con las muñecas, o a las niñas dándoles camión para que jueguen con ellos, eso no va a cambiar. Seguirán siendo mujeres y seguirán siendo hombres. En los Estados Unidos hay una psicóloga muy popular, que fue muy popular porque tuvo una secuencia en la NBC. Y esta doctora, que se llamaba Joyce Brothers, y que era también una erudita de la Biblia, dijo concerniente a este tema lo siguiente, ¿no? Y quiero enfatizar que ella, como psicóloga, siempre puso como prioridad ser esposa, ser madre y luego ser psicóloga. Esa era su prioridad, porque sabía cuál era el diseño de Dios para su vida. Entonces ella decía, ¿son los hombres y las mujeres realmente tan diferentes? Sí lo son, realmente lo son. Ella pasó hablando muchos meses con psicólogos, con genetistas, neurólogos, con biólogos, y llegó a la conclusión que el hombre y la mujer son totalmente diferentes. Sus cuerpos son diferentes, sus mentes son diferentes. Los hombres son diferentes desde la misma composición de su sangre. Inclusive son diferentes en el desarrollo de sus cerebros. Pero ahora, en los últimos años, se ha convertido casi en un artículo de fe de que estas diferencias son mínimas. Y estas personas, estos activistas del feminismo, de la generación de género, ¿no?, de la ideología de género, dicen que la única diferencia que existe entre un hombre y una mujer es la reproducción, es el acto reproductivo. Es decir, que la única diferencia que existe entre un hombre y una mujer es que la mujer puede dar a luz. Pero esto no es verdad. Los hombres y las mujeres difieren en toda la célula de sus cuerpos. Solamente quiero mencionarles que la composición de la sangre en una mujer está compuesta por mucha más agua que el del hombre, e inclusive un 20% menos de glóbulos rojos de lo que posee un hombre. Y eso es la causa de que muchas veces, cuando la mujer hace un esfuerzo sobrenatural, se cansa mucho más rápido que el varón. ¿Sí? Las horas de jornadas laborales en la Segunda Guerra Mundial, cuando se incrementó, porque muchas de las mujeres que se quedaban en casa salían a trabajar, cuando se incrementaron las horas y jornadas laborales en las fábricas de Londres, en Inglaterra, se dieron con la sorpresa que muchos de los accidentes eran causados por las mujeres, por estas características. Porque las características fisiológicas, químicas de la mujer dentro de la célula de su cuerpo son distintas. No sé si algunos han escuchado de este caso, de este transexual, de Lia Thomas, que es una nadadora universitaria que en el 2021 ganó en un certamen de natación frente a un grupo de mujeres, y que fue todo un escándalo, ¿no? Creo que sí lo escucharon. Lia Thomas, en realidad, su nombre original era de Will Thomas, y Will Thomas hasta el 2019 perteneció al equipo masculino de la Universidad de Pensilvania. Y estaba dentro de los números 505 dentro del ranking de nadadores masculinos
de todas las universidades de la parte norte de Estados Unidos. Cuando en el 2021 cambia de sexo y llega a formar parte del grupo de equipo femenino de su universidad, pasó del lugar 500 al ser número 1. ¿Por qué? Pues era obvio de que por ser o tener el cuerpo de un hombre era mucho más resistente que de las mujeres. Pero aún así permitieron que compita dentro del grupo de mujeres. Y obviamente batió muchos récords. Así es que la jueza de la Federación de Estados Unidos de Natación, Cynthia Millen, renunció a su cargo en señal de protesta por el caso de la nadadora transexual y dijo lo siguiente: no pretendo criticar a Lía, porque ese era el nombre con que ella ahora vive. Pase lo que pasa, es una persona, pero es un cuerpo masculino nadando contra el femenino. Ese cuerpo masculino nunca puede cambiar. Ese cuerpo masculino siempre será un cuerpo de hombre. No hay punto de comparación de que un hombre o una mujer puedan ser iguales en condiciones físicas, fisiológicas, biológicas. Así es que estas evidencias son reales y creo que todos estamos de acuerdo. ¿Amén? Y después de mencionar esto, vamos a ir al otro lado y voy a citar los escritos de Gloria Steinem, que probablemente sea la líder de la activista feminista más representativa de esta corriente, que dice que las mujeres son seres humanos en primer lugar, con diferencias menores respecto a los hombres que aplican en gran medida el acto de reproducción. La única diferencia funcional entre el hombre y la mujer es la capacidad de la mujer para dar a luz. En otras palabras, una mujer necesita de un hombre como un pez necesita de una bicicleta. Lo que estaba diciendo esta mujer era de que, salvo a esa diferencia menor de la capacidad de reproducción de la mujer, el hombre y la mujer eran totalmente igual. Pero Dios nos creó al hombre y a la mujer con un propósito, para cumplir con una función, para cumplir con responsabilidades que lo vamos a ver en adelante. Así es que, hermanos, nuestros hijos están siendo atacados con toda esta corriente feminista, con todas estas ideologías, y a veces nos desentendemos de estos asuntos y no le hablamos a nuestros hijos de lo que realmente es ser un varón. Personalmente, no tengo hijos varones, tengo hijas mujeres, pero eso no nos exime de conocer lo que realmente Dios nos exige como varones, verdaderos varones que anden en los caminos del Señor. Amén, hermano Ronald. Nosotros tenemos hijas mujeres, pero eso no nos exime de no entender cuál es el verdadero plan de Dios para el hombre. Porque nuestras hijas también van a escoger a un hombre cuando lleguen a la etapa de la madurez. Y como cristianos que somos, nosotros deseamos de que nuestras hijas puedan mirar a un hombre temeroso de Dios, que cumpla con las expectativas y cumpla con una función de un verdadero hombre de Dios. Amén. Así es como estuvimos desarrollando el capítulo 20 de Salmo 128. Vamos a ver ciertas características de un verdadero hombre.
Y una de las características de un verdadero hombre es andar fiel. ¿Cuál es el andar fiel de un verdadero hombre? Lo leímos hace poco en Salmos 128:1 y lo voy a volver a repetir. Y dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Este versículo habla sobre las normas de comportamiento que debe de establecer un hombre dentro de su familia. ¿Estamos andando en los caminos de Jehová? ¿O lo estamos dejando de lado? ¿Estamos cumpliendo con las funciones de un verdadero hombre, de un varón, de un padre de familia, como lo exige la palabra? El deber de un hombre dentro de su familia es adorar a Dios. El hombre debe ser un padre y un esposo piadoso. Su esposa, sus hijos necesitan ver a un hombre que adore a Dios y que camine con Dios. Así es que Dios diseñó a la familia para que el hombre represente o sea la ilustración de Dios en los hogares. Así es como que Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre nuestro. Así es que su papá debe ser una imagen, una ilustración de Dios en sus familias. Vamos a buscar en Romanos, capítulo 8, versículo 15, para encerrar, digamos, la idea de la imagen de Dios que nosotros tenemos que modelar dentro de nuestra familia. Amén. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre, que era una expresión de intimidad y de afecto literalmente que significa papito. Cuando nosotros nos dirigimos en una intimidad con Dios, debemos de dirigirnos de esa forma íntima, papito. Ustedes recuerdan, para los que son padres, cuando sus hijos eran pequeños, ¿cómo se dirigían sus hijos a ustedes? Le decían papito, ¿sí? Esa es la verdadera forma en como nosotros también tenemos que comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y si su esposa y sus hijos lo ven, que usted como varón adora a Dios, ellos harán lo mismo. Formarán ese modelo en usted. Y es el ejemplo que Dios nos llama a ser como verdaderos padres y verdaderos hombres dentro de la familia. Además de eso, en Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esta es la razón por la cual usted debe vivir una vida piadosa, porque usted está modelando ante su familia como el Señor Jesucristo. Debe ser un padre amoroso. Además, el esposo debe representar al Señor ante su esposa, ¿no? Es lo que dice Efesios 5:22. Sé que hay muchas esposas, aún en la iglesia, un poco rebeldes, ¿no? Que no se sujetan a sus maridos. Y la rebeldía no viene de ahora, hermanos, viene desde Génesis, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron. Es que esa es la tendencia de una persona pecaminosa, tanto hombres como mujeres. Pero aquí Pablo nos dice, y le dice a las
mujeres, ¿no?, a las casadas, ¿no? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y Pablo también dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 11:3. De hecho, que Cristo es la cabeza de todo hombre, eso es indiscutible. Pero cuando hablamos que el hombre es la cabeza de la mujer, ahí es donde a veces hay un poco de dilema, ¿no? Tanto porque muchas de nuestras esposas no quieren ser o no quieren sujetarse a sus maridos. Pero tiene un propósito, porque el plan de Dios, tanto para los hombres como para las mujeres, es perfecto. El problema que hay en la actualidad surge de este precepto de Efesios, ¿no?, que muchas de las mujeres no quieren sujetarse a sus maridos. Y es por eso que hay muchos divorcios. Y como está esa corriente que está socavando a las familias, a la mujer se le ha empoderado de tal manera que creen que por tener un trabajo y pueden tener el dinero suficiente para manejar un hogar y puede sustentar un hogar, dejan a sus maridos de lado y simplemente no se sujetan a sus esposos. Yo recordaba mucho en la época que estuve trabajando en una compañía farmacéutica, conocí muchos casos y siempre en los momentos de almuerzo habían estos temas de conversación, sobre todo para quienes estaban en pareja y querían casarse. Y lo primero que ellos decían que era imposible que ellas se sujetaran a sus maridos. Que si eso sucedía, ellas tenían toda la libertad y el derecho de divorciarse porque no iban a tolerar de que sus esposos las controlaran. Pero vayamos un poco más. O sea, el tema está en que nosotros o las personas que están en el mundo no conocen la fuente de inspiración de Dios, no conocen la palabra de Dios. Y mientras que ellos estén en la oscuridad del mundo, no van a poder ser capaces de entender cuál es el propósito de estar sujetas a sus maridos. Por tanto, siempre va a haber una disputa entre el hombre y la mujer dentro de la familia. Pero Dios lo ha determinado de esa manera. La mujer es la gloria del hombre. El hombre es la imagen y gloria de Dios. Es decir, en el hogar el hombre representa a Dios, el Señor Jesucristo, y la mujer representa a la iglesia, la esposa de Cristo. A veces pensamos de que todo tema de la religión y la espiritualidad son primordialmente para las mujeres, para los niños. Pero Dios es claro en su palabra y dice que es al hombre a quien se le va a demandar mucho más. Si su hogar no está bien, es porque los padres no están bien. Y si una familia no está bien, créeme que una nación no estará bien. Para que una nación esté bien,
tenemos que tener familias constituidas bajo los principios de Dios. Hoy en día, con familias quebradas por el divorcio y por tantas otras causales, hermanos, vemos una sociedad corrompida, una sociedad que no tiene límites, jóvenes que se pierden por el mundo tratando de buscar una respuesta a la vida que llevan, porque no han tenido dentro de sus hogares a un padre responsable que los guíe, que los dirija como padres que son. Hay unas estadísticas en los Estados Unidos, porque allá muchos trabajan con estadísticas, y dice que un tercio de los niños en ese país no viven con sus padres biológicos. En general, esas estadísticas también se reflejan en otros países y nuestro país no es ajeno. Muchos niños no viven con sus padres biológicos, crecen en hogares sin padre. Y el 70% de los hombres que están en las prisiones han vivido sin un padre. Desde 1920, el número de divorcios a nivel mundial ha crecido en 1.420%. Y esto no es un error. Han pasado casi 100 años. Y en 100 años, el número de divorcios a nivel mundial ha crecido en 1.420%. Y esto es producto de que no estamos siendo verdaderos hombres. Y aquí estamos hablando a los varones, enfáticamente a los varones, porque somos nosotros los llamados a ser cabeza de familia. El doctor David Elkin, un célebre psicólogo, escribió lo siguiente, dice: nosotros vemos más niños que muestran síntomas de estrés, más niños con dolores de cabeza, dolores de estómago, de bajo estado de ánimo y problemas de aprendizaje. Y a medida que crecen, estos niños se sienten que han perdido una razón para vivir. Sienten que han perdido una parte importante de su vida. Se sienten usados, se sienten amenazados. Y la preocupación de este doctor era que si estos niños no se sienten atendidos ahora, más adelante van a ser niños inadaptados emocionalmente en este mundo. Este es un llamado a nuestros padres, a nosotros los varones. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Estamos siendo modelos? ¿Estamos siendo ejemplos? Sin embargo, tenemos a un Dios fiel. Y toda la Biblia depende de su fidelidad y sus promesas. Así es que padres, y también como esposos, que algunos son esposos, necesitamos aprender de fidelidad. Y la fidelidad es cumplir con promesas. Así es que nunca usted, hermano, usted que conoce de los caminos del Señor, abandone sus responsabilidades, pase lo que pase. Cuando su matrimonio no se haya divertido y haya entrado a una etapa de aburrimiento, usted permanezca en él. Cuando la crianza de sus hijos le sobreabunde a las habilidades que tiene, usted tiene que perseverar. Cuando el trabajo lo esté aplastando y no tenga más fuerzas, no permita que lo venza. Cuando la iglesia local esté pasando por trivialidades, no deje de apoyarla. Cuando sus hijos lo decepcionen, ayúdelos a ponerse de pie. Cuando su esposa esté pasando por esos tiempos
de altibajos emocionales, sopórtelos. Hermanos, usted continúe perseverando en su función como padre, como esposo. Sea el hombre fiel que Dios lo ha llamado a ser. Así es que entendamos este núcleo de pertenencia de la tenacidad como un sacrificio. Y tenemos un ejemplo máximo de lo que es ser un sacrificio, de esa permanencia, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Cuando Él pudo alejarse de la cruz, porque tenía el poder de hacerlo, Él se mantuvo firme, y firme al Calvario. Cuando Él pudo bajarse de la cruz para evitar morir en la cruz, Él permaneció. Cuando Él pudo convocar a un ejército de ángeles para que los pueda rescatar, Él perseveró y permaneció firme en la cruz. Hasta que llegó el momento en que Él dijo, consumado es. Dios tenga misericordia, hermanos, de aquellos padres desertores, de aquellos padres que fracasan y se alejan de la familia, dejando abandonados a los hijos. La segunda característica lo encontramos en Salmos 128, de 2 al 3, que dice trabajo fructífero. En Salmos 128, de 2 al 3, dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El plan de Dios para el hombre es que provea a su familia. Y esto se remonta a los libros de Génesis, ¿no? 3:19, cuando Dios le dijo a Adán, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Dios le dijo a Adán que la vida no iba a ser fácil. Y definitivamente no lo es. ¿Vamos a tener un trabajo duro? ¿Soportar algunas dificultades? Sí, va a ser duro. Es por ello que Dios ha creado al hombre con ciertas características. Un hombre debe ser fuerte, porque él es el principal proveedor de la familia. Con esto no quiero decir de que la mujer no lo sea, ¿no? Hay casos donde papá y mamá trabajan, pero la función principal de la mujer es la crianza de sus hijos. Y el principal proveedor del hogar es el varón. ¿Amén? Así es que en Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, y está hablando a las mujeres mayores, ¿no? Dice, deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una vez yo quise hablar de este tema dentro de un círculo que no es cristiano, y créame que me fue muy mal. No pude convencer a este grupo de mujeres de que tengan estas características de mujeres prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, nosotros somos privilegiados de tener aún el privilegio de poder escudriñar las palabras de Dios. Cuando cumplamos, perseveramos en la palabra, nuestras familias también serán bendecidas. El hecho está en que Pablo, que diga estas cualidades, tiene que ver con algo muy significativo.
Naturalmente, como seres humanos, no lo vamos a hacer. Por eso habla muy claramente que deben ser enseñadas. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros como padres, que enseñemos. Y esto requiere un nuevo nacimiento sobrenatural y un ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que el hombre, como dijimos, debe proveer y la mujer estar preparada para la crianza de los hijos. Pero eso no quiere decir de que nosotros como varones nos quedemos solamente en proveer de cosas materiales a los hijos, a la esposa, sino que también debemos de cuidar y debemos de proveer adoración, debemos de proveer cuidado, debemos de proveer protección. Alguna vez cuando le pregunté a mi esposa cuando ella trabajaba, yo siempre he provisto a mi hogar y veía que yo siempre pagaba los servicios, pagaba para el colegio de las chicas, pagaba todo, ¿no? Y una vez le pregunté, ¿no?, a mi esposa, le dije, Astrid, ¿qué haces con tu sueldo? Nunca se lo había preguntado. Ella seguía percibiendo y años y le voy a preguntar qué hace con su sueldo, porque no. Y recibí una respuesta, en ese tiempo todavía no habíamos venido a los caminos del Señor, me dijo, lo que yo gano es mío. Esa fue la respuesta que recibí de mi esposa. Yo solamente sonreí, ¿no? Gracias a Dios podíamos proveer de todas las necesidades del hogar. ¿Ya? Y ya más adelante vi que ella había utilizado el dinero sabiamente, gracias a Dios. Entonces, eso es lo que pasa a veces cuando no hay una diferencia de roles en el hogar, ¿no? Es muy claro, ¿no? El hombre debe ser el principal proveedor y provee con su trabajo fructífero, dice, ¿no? Y la mujer debe ser la madre que críe a sus hijos dentro del hogar. Ese debe ser su prioridad. Entonces, ¿alguna vez usted, por ejemplo, se ha sentado a hacer planes para sus hijos? ¿Se ha puesto a escribir o de repente se ha puesto a desear qué planes quiere usted para sus hijos? De hecho, que todos queremos los mejores planes para ellos, ¿no? Que tengan una buena vida, que tengan una buena carrera, que tengan una buena familia, que busquen un hombre o una mujer conforme a lo designio de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que trabajar en el hogar, nosotros como padres, enseñarles. Porque el hombre y las mujeres somos distintos. Miren, nuevamente, ¿no? La razón por la cual Dios hizo una diferencia entre el hombre y la mujer fue porque debemos de cumplir roles diferentes, ¿no? Los hombres tienden a ser o tener un pensamiento más lógico y lineal. La mujer tiende a la comunicación emocional y verbal. Nosotros los hombres asumimos riesgos. Sin embargo, las mujeres son más seguras, no son de arriesgar. El hombre es generalmente más insensible, todo lo contrario de una mujer que es más sensible. El hombre mira a largo plazo, mientras que la mujer mira el hoy y el mañana. El hombre siempre es escéptico, ¿no? Es mucho más sospechoso, no es confiado. En cambio, la mujer tiende a ser un poco más crédula, más confiado, ¿no? Porque esa es su característica. Tiene ese deseo de ayudar, de cuidar. Ahora, nos preguntamos, ¿eso es
correcto o está equivocado? Definitivamente es lo correcto, porque es la forma en que Dios nos ha diseñado y todo tiene un propósito. La tercera característica de un hombre verdadero es la adoración. Un hombre que adore, que lleve a su familia a la adoración a Dios. Y en Salmo 128, 4, 5 dice: He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Un hombre que busca la bendición de Dios llega a ser la bendición de Dios. Y cuando la bendición llega a la familia, también llega a toda una nación. Así es que el país donde estamos nosotros, si queremos recuperarlo, tenemos que formar hogares que estén bien. Y nuestros hogares nunca estarán bien hasta que nosotros los padres estemos bien. Según la palabra de Dios, los padres deben guiar a las familias a la adoración. Dios ha hecho al hombre para que vea un panorama completo, así es que el hombre debe tomar el liderazgo, ese liderazgo en la adoración, para que su esposa pueda florecer como la vid y sus hijos crezcan como las plantas de olivo. Se dice que en el Antiguo Oriente, el que tú tenías una plantación de olivos era una característica de riqueza. Estas plantas tenían que ser cultivadas, tenían que ser cuidadas, cultivadas, y esta forma de cuidar, esta forma de proteger, de abonar, digamos, la tierra para que las plantas sean fructíferas, hace toda una comparación de cómo deben ser los hijos y la esposa dentro del hogar. En Efesios 6:4 nos enseña cómo debe ser usted como padre cultivar a esos olivos que son sus hijos. Efesios 6:4 nos enseña: y vosotros padres no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto significa que usted no debe de exasperarlos, no debe frustrarlos ni humillarlos, ni tampoco herirlos. Hay una célebre frase de un escritor estadounidense llamado Josh McDowell que dice que las reglas sin relación provocan rebelión. ¿Eso qué quiere decir? Si yo como padre impongo reglas para que mis hijos las cumplan, las tengo que cumplir yo primeramente. Debo ser el modelo, debo ser el líder que cumpla con las promesas. Debo de llevar a mi familia a la adoración a Dios. Si no lo hacemos, nuestros hijos serán rebeldes, porque no van a ver en nosotros el ejemplo de adoradores a Dios. Muy bien, hermanos, nuestra última característica de un verdadero hombre es una riqueza futura. En Salmos 128, versículo 6, nos dice: y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿A qué riqueza se está refiriendo estos salmos? ¿Cuál es la verdadera riqueza que queremos tener? ¿Estaremos hablando de un automóvil último modelo, de tener un BMW o tener un Mercedes-Benz, tener una casa con muchas habitaciones, con una terraza y una piscina enorme? No, usted y yo sabemos que eso no lo es. Así que la verdadera riqueza de lo que habla aquí Salmos 128 es la riqueza
de la familia, la riqueza de tener hijos adoradores de Dios, de tener una esposa que confía en su esposo porque ha sido el modelo, el hombre que Dios espera que seamos. Yo anhelo, Dios mediante, poder ver a mis nietos, si es que Dios los permite. Y eso debe ser nuestra verdadera riqueza, de formar familias que en las generaciones futuras puedan entender y puedan hablarles sobre las promesas de nuestro Dios, de cómo se pueden formar verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios. Y el plan que Dios nos enseña a través de su palabra son perfectas. Es que esto es un llamado a los varones para que nos pongamos a buen recaudo y podemos nuevamente enderezar nuestros caminos si estamos andando por caminos de piedras, de tropiezos, y volvamos a las Escrituras para poder consolidar familias temerosas de Dios, familias fructíferas que puedan honrar y glorificar a nuestro Dios. Amén, hermanos. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nuestras familias, de las dificultades que podemos estar pasando. Y quisiera orar antes de poner fin a este mensaje, porque también ha sido un mensaje difícil para mí. Realmente hay cosas que yo debo de enmendar y tenemos como hombres que somos también muchos errores. Pero Dios nos hace ese llamado, ¿no?, de que seamos verdaderos hombres. Hombres que glorifiquen a Dios, hombres proveedores, hombres protectores y hombres que seamos ejemplos en nuestras familias. Amén. Amado Dios, te damos las gracias en esta noche, porque tú, Señor, nos haces recordar cuáles son las principales funciones de un verdadero hombre, Señor. Ya que el mundo nos están bombardeando, Señor, con ideologías que son ajenas a tu palabra, Señor, y que blasfeman tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a conseguir esa comunión contigo para que podamos también transmitirnos a nuestros hijos, para que ellos puedan ser, Señor, hombres y mujeres en verdad, Señor, que caminen junto contigo, Señor, en tus preceptos y mandamientos que tú has puesto en tu palabra. Ayúdanos, Padre, como proveedores y ayúdanos, Señor, como hijos tuyos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.